Hola amigos, bienvenidos dentro de lo que es nuestra programación especial en esta década que estamos cumpliendo en Tele 13 Radio. Bienvenidos a este Rat Pack 10 años, donde conectamos los temas de hoy, los proyectamos también hacia el futuro, pensando en aquellos grandes temas que nos convocan y cómo los vamos visualizando en el tiempo. Y este Rat Pack en el día de hoy con Angélica Bulnes. ¿Cómo estás, Angélica? Hola, ¿cómo estás, Ramón? Seguimos celebrando este aniversario. Seguimos de larga celebración y lo hacemos trabajando. Marily Ludas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta además de este aniversario. De fiesta ni hablar. De fiesta ni hablar, de trabajo harto y de temas muchos. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy, Angélica? Mira, Ramón, si ustedes en el último tiempo se preguntan por qué el futuro se siente tan confuso y tan incierto, traigo algo así como una respuesta, porque mucho tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy día, el nuevo desorden mundial en que estamos viviendo, un sistema internacional donde hay cada vez menos Dios ni ley. Así estamos, así está la vida. Marily, ¿cuál es el tema que vas a desarrollar hoy? La idea de mi Rat Pack es ver cómo la presencia china en Chile ha mutado en esta última década y qué se espera para adelante. Hace 10 años era ya nuestro principal socio comercial, sin embargo era más imperceptible en las calles. Hoy tenemos malls chinos, 1/3 de los autos vendidos son de ese país. ¿Cómo ha cambiado y hacia dónde va esta presencia china en Chile? Perfecto. Comencemos de inmediato entonces a desarrollar los temas. Angélica. Mira, el otro día andaba por aquí Paula Escobar. No me acuerdo si venía a Página 13 o acá al Rat Pack. Y antes de entrar al estudio hizo la siguiente declaración. Dijo, mira, yo antes me despertaba y leía La Tercera, El Mercurio y el New York Times en ese orden para saber más o menos qué estaba pasando. Ahora abro inmediatamente el New York Times para saber si sencillamente ya se acabó o no el mundo. Ya, yo creo que la declaración, con humor y todo, igual es un buen reflejo del estado de ánimo generalizado que hay, al menos entre las personas informadas, con respecto a que como que es difícil saber cómo empieza cada día, qué puede haber pasado en la noche, pero también muestra que el destino de las personas, incluso en un país tan alejado como el nuestro, hoy depende bastante directamente de los humores que hay en Estados Unidos, o para ser más específica, del humor de Donald Trump, que nos ha tenido subiendo y bajando como con la guata apretada desde que asumió este segundo periodo. Además, como dices tú, Coneja, literalmente los humores, porque no es ni siquiera las decisiones o las nuevas legislaciones o los acuerdos que firme, sino que es literalmente si ¿cómo despertó? Decide, claro, disfrazarse de papa y subirlo a X. Exactamente. En fin. ¿Con qué ánimo está? Bueno, la sensación está como actual de acabo de mundo, tiene, la verdad es que, como dice la Marily, mucho que ver con él. Trump asumió en enero el segundo periodo, esta vez con amplio apoyo popular, un dominio casi completo de su partido, el Partido Republicano, tiene poca resistencia hoy día, un Congreso con mayoría en ambas cámaras, un círculo cercano, como se ha rodeado de leales, que no ponen ningún contrapeso a que gobierne por decreto. Todo lo que le está permitiendo hacer pareciera lo que no pudo hacer en su primer gobierno. Porque en su primer gobierno también pasó esto de que había mucho temor cuando asume, pero después decían, no era para tanto. Por supuesto que hizo muchas cosas, quebró harto huevos, pero como que se tuvo que contener porque no tenía, por de pronto, un Congreso mayoritario. Bueno, en abril, el mes que terminó hace poquito, empujó Donald Trump uno de los cambios de política más drásticos en la historia económica de Estados Unidos cuando anunció los aumentos radicales de aranceles sin preguntarle al Congreso, ni siquiera explicar bien el fundamento de sus decisiones. Y desde ahí así hemos estado. Un día aranceles... De hecho, la justificación era una especie de papelógrafo que tenía en la mano. Exactamente. Ese fue el documento que... Claro, ahí estaba el informe financiero. Bueno, la racionalidad detrás, si es que la hay, no es meramente comercial, y por eso ni los economistas muchas veces logran explicar las decisiones, como que la gente mira a los economistas como para que expliquen lo que está haciendo Trump, y los economistas tampoco muchas veces entienden, porque detrás de la imposición de tarifas hay objetivos de seguridad, de político y de poder. Estados Unidos está usando el mecanismo de los aranceles para lograr que sus socios hagan lo que Trump
y sus leales quieren que hagan en distintas áreas, pasando con esto por encima de los tratados de libre comercio, que como que muchos países pensaban, no, tenemos un tratado de libre comercio, con eso vamos a estar bien. Hoy día no garantizan nada, sino hay que preguntar en México o Canadá, pero también pasando a veces incluso de la Constitución de Estados Unidos. Y entonces el efecto es que el conjunto de normas que rigió el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, por alrededor de 70 años, en distintas etapas, pero como más o menos el ordenamiento que rigió el mundo, está siendo sobrepasado y estamos pasando desde un ordenamiento global en el que había reglas. Uno puede objetar esas reglas, puede encontrarlas imperfectas, pero había como reglas conocidas por todo y predecibles. Bueno, hoy día estamos pasando a un mundo que es bastante más arbitrario y por lo mismo más peligroso, porque no sabes los efectos que pueden tener las decisiones que toman. Y aunque en el centro de todo esto está Donald Trump, la verdad es que, para ser sincera, el orden mundial, cuando uno habla con los especialistas, lo que te dicen es que no empezó a resquebrajarse con esta segunda llegada de Donald Trump. Viene de antes. Exactamente. Puede que el millonario presidente sea el sepulturero, sí, se pueda convertir en el sepulturero de ese orden, pero su llegada a la presidencia, tanto la primera y sobre todo la segunda vez, son más bien, muchos piensan que un síntoma de algo que ya estaba ocurriendo, incluso como un acelerador. Bueno, de hecho, el debilitamiento de los organismos internacionales, que es parte de lo que no ha podido contener todo este fenómeno, es muy, muy previo a Donald Trump. Exactamente. O sea, llevan por lo menos 2 décadas donde su poder ha dejado de ser el que era posguerra mundial. Claro. Y entonces, como que eso tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, pero si hubiera que ponerle fecha como al periodo en que como que ya entramos de lleno ahora, el comienzo del fin, es precisamente hace una década, 2015, cuando nacía Tele 13 Radio. Me he dado cuenta haciendo todos estos programas y escuchándolo, que la verdad es que el año 2015, justo cuando nace la radio, fue un año bien como... Pivote, dice. Bien pivote. Pero no es por culpa de nosotros, para que no se entienda mal. No es que nos queramos atribuir el cambio al mundo. ¿Qué Trump? ¿Qué nada? Más bien yo diría que nos ha tocado ser testigos y contar de un mundo que está como cambiando, que se está modificando harto en la última década. Pero mira qué certero es aquello, porque cuando nació la radio recuerdo que el primer eslogan o lo que se estaban tratando de dibujar y al final que quedó era: es hora de escucharnos. Por supuesto. Es hora de escucharnos, porque se nacía de un diagnóstico, claro, de que no nos estábamos escuchando y que la cosa estaba tan revuelta que era necesario sentarse, como lo hacemos en esta radio, y dialogar sectores distintos y tratar de llegar a puntos de acuerdo. O sea, ya había una sensación de que se estaban polarizando las conversaciones, las decisiones, los debates. Bueno, pero miren, hasta 2015, más o menos ese periodo, y desde la caída de la Unión Soviética, en el año 91, Estados Unidos era como la superpotencia global. Fueron esos años en que se expandió el modelo de la democracia liberal, la economía de mercado, la globalización, todo esto que nos ha tocado vivir a nosotros todas estas últimas décadas, al punto que se declara en su momento el fin de la historia. Como que habían triunfado ciertas ideas y ya está. Bueno, fueron los años del auge de las instituciones multilaterales, la ONU, la OMC, el Tribunal Penal Internacional, la OTAN, todas hoy día cuestionadas, al punto que, por ejemplo, en febrero el nuevo canciller alemán, cuando sale elegido, porque asumió esta semana, pero cuando sale escogido, cuando gana la votación, Friedrich Merz dijo o advierte que la alianza militar que ha mantenido la seguridad europea por años, la OTAN, pronto podría estar muerta. No es que él quiera eso, pero dice, esto puede pasar, esto es lo que estamos viviendo. Los últimos 30 años fueron también la era de los tratados de libre comercio. Chile se insertó con mucha fuerza en ese esquema, desde que en el año 98 firmó el acuerdo comercial con México y luego en el 2003 con Estados Unidos. ¿Se acuerdan de ese momento cuando se firmaba el acuerdo en Estados Unidos? Que había mucho nerviosismo, era también el gobierno de Ricardo Lagos. Fue un momento totalmente estelar. Totalmente cuando estelar. Mickey se dio la mano con Dorito. No me acordaba de ¿Sí? eso, no me acordaba de eso, pero ¡qué momento! Qué momento. Gráficamente se hacía. Sí. Bueno, ya. Y a partir de ahí, Chile continuó expandiendo su red de acuerdos de libre comercio, llegando a ser uno de los países más abiertos del mundo, lo que también nos ayuda a entender por qué que este sistema se desordene para nosotros tiene tantas repercusiones. Si nosotros estamos totalmente incrustados en este modelo. Bueno, cuando se estrenó esta radio,
todo esto de que hablo, los tratados, los organismos internacionales estaban plenamente vigentes. Es más, este año hubo algunos hitos claves, como dentro de este sistema. El Acuerdo de París. Se firma en diciembre, se llega al Acuerdo de París en diciembre de 2015, que incluyó a casi todos los países del mundo, más de 190, y logró un consenso global como sin precedente frente al cambio climático. Además, ese año se logró el acuerdo nuclear con Irán, que fue como un éxito de la diplomacia para ayudar a distender un conflicto que estaba bien al rojo, bien peligroso. Y además, Obama restableció las relaciones con Cuba, las relaciones cubanas estadounidenses, todas medidas que después iban a ser revertidas en los años siguientes por Donald Trump. Entonces son como tal vez como los últimos grandes hitos de una era. ¿Verdad? Se me había olvidado. Sí, pues. Se me había olvidado que incluso a mí me tocó ir al viaje de Obama a Cuba. Ah, estuviste ahí. Con Rolling Stone incluido. Uy, qué increíble, qué interesante ese momento. ¿Se imaginan hoy día el presidente Trump yendo a abrir alguna puerta de ese tamaño? Porque en el fondo lo que hicieron ahí en Cuba fue simbólicamente muy fuerte. O sea, sería el equivalente a ir como a Corea del Norte ahora, me imagino. Claro, Sería el equivalente. Claro. Increíble. Bueno, en abril de 2015, que cuando nace esta radio, Trump no era tema. Eso todavía ni siquiera había lanzado su candidatura, recién empezaba a explorar esa idea. Pero aún así ya había algunas razones importantes para preocuparse por la salud del ordenamiento global. Entre febrero y marzo de 2014, Rusia invadió Crimea en Ucrania y se anexó de manera unilateral ese territorio, y hubo sanciones, hubo tensiones, pero la verdad es que Rusia finalmente se impuso ahí y nadie pudo hacer mucho por impedir esta acción que alteró el mapa geopolítico de la región. Y ahí esto marca como el quiebre de las relaciones entre Rusia y Occidente, porque se acuerdan que como que Putin se acercó a Occidente en un momento, se acercó a Estados Unidos, y en un momento como que da ese intento por perdido. Y ya con esto marca el quiebre y se separa definitivamente los intentos de abuenarse con Occidente. Y las sanciones que se imponen tampoco lo amedrentan mucho. Sigue su camino más en solitario. Y fíjate que, mira, una cuestión que es muy anexa, tal vez, pero que pensándolo en la perspectiva que le está haciendo, cómo reaccionaba la comunidad internacional en distintos ámbitos ante una situación como esa, que tal vez en otro tiempo tenía sus repercusiones en otro campo. Porque estoy hablando del deporte. Hace esto, Rusia, pero no tiene ningún peligro, amenaza, ni tampoco pasa nada con una organización de la Copa del Mundo que iba a ser 4 años después. Claro. La hizo perfectamente. Lo digo porque en otras ocasiones, en otros momentos del mundo, se habría paralizado todo. Exacto, había Hubiera habido cuestionamientos, boicot, delegaciones, boicot, claro. que esta delegación no va a Tienes toda la participar razón. en un Juego Olímpico. ¿Para qué decimos los Juegos Olímpicos? ¿Te acuerdas de Los Ángeles o de Moscú, que Claro. fueron boicoteados por uno y otro? Pero Acá esto no pasó nada. pasó. No fue ni tema. O sea, en el punto de vista desde el cuestionamiento hacia otros ámbitos. Por Como eso que- hubo sanciones, sí. pero siguió. Pero siguió. Siguió. Ya. La Marilí también nos va a contar con más detalle que en esos años China se consolidaba como segunda potencia económica del mundo, y aunque todavía no aspiraba como a reemplazar a Estados Unidos, tras la llegada de Xi Jinping al poder en 2013, ese país inició una carrera por proyectar más influencia global, y lo hizo a través de la creación de la iniciativa La Franja y la Ruta, que promovía inversiones masivas en infraestructura, en conectividad. O sea, es como empieza como a entrar a otros países por esa vía, y en 2016 empezó a operar el Banco Asiático de Inversión, que financia proyectos en Asia y otras regiones emergentes, en el fondo como una alternativa a las instituciones occidentales tipo Banco Mundial. Y paralelamente con eso, Xi Jinping empieza a intensificar las tensiones con Taiwán y empieza a construir islas artificiales y bases militares como en Arrecife disputado. En 2016, China además desconoce un fallo de la Corte de la Haya de 2016, como una contienda que tiene con Filipinas, que desestimó sus reclamos sobre casi todo el Mar del Sur. Y ese fue el símbolo, o sea, porque la Haya dice, no, China, lo que está haciendo China no está bien, Filipinas tiene razón de objetar todo esto, y China dice, no me importa ese fallo. Y entonces empieza a ser como el símbolo del desafío de China al sistema, al orden de las normas internacionales que nos regía en ese momento.
Mientras tanto, Europa todavía no se reponía de la crisis subprime en el año 2008, sufría la crisis migratoria, con cientos de miles de refugiados entrando por el Mediterráneo, y esa combinación entonces alimenta como el euroescepticismo. Empieza como a haber tensión ahí y prepara el terreno para el Brexit, que fue el gran como primer hito desglobalizador. O sea, tenemos un país, el Reino Unido, que realmente decide abandonar Europa, se supone que y salirse de un bloque que le traía, siempre hubo descontentos con la Unión, con que el Reino Unido fuera parte de la Unión Europea, pero acá realmente se concreta para sorpresa de todo el resto del mundo. Dicen, ¿por qué se salen de un bloque que se supone que les da seguridad y prosperidad? Entonces fue un momento bien importante y todos estos discursos se van a acelerar con la llegada de Trump a la Casa Blanca en el año 2017. Estados Unidos y China entran en una abierta disputa comercial por la hegemonía global y también comienzan a pelearse la influencia dentro de los organismos internacionales. La ONU, varias de sus agencias como la OMS, que acuérdense fue sumamente tensionada por la pandemia al punto que Donald Trump acusó que estaba demasiado influenciada por China y anunció su retiro de la agencia. Entonces ahí ya empezamos a ver cómo que los organismos internacionales empieza a crecer la desconfianza hacia ellos. Ya. ¿Sabes una cosa cuando dices tú y hablas del Brexit y de otras cosas que van cambiando el orden mundial? A mí como que me da la impresión de que siempre estuvo como la idea de que sí, hay está este diagnóstico, pero que nunca se iba a llegar a concretar. Como que en el mismo Brexit, oye, y el resultado, oye, y salió. Claro, y se salieron. Y no va a ganar Bolsonaro. Oye, ganó. No va a ganar. Oye, ganó Trump. Y así como que te fuiste sorprendiendo de las cosas que iban ocurriendo pese a todas las señales que, así, vista en perspectiva, como uno dice, estaba ahí toda la vista. Iba a ocurrir. Y costaba conectar los puntos. Porque era como ganó Trump, pero Bolsonaro. Y volvía a repetirse, como no. Es que el orden anterior fue muy largo. El orden anterior fueron muchos años de un sistema en equilibrio que trataba de evitar estos roces. Entonces yo creo que hay algo de ser incrédulo. Estoy siendo como bondadoso con nosotros mismos. No, está bien. Y además que siempre tendemos a creer que como que va a predominar como el statu quo, como que los cambios son tan difíciles de hacer y de repente se precipitan los cambios. Ahora, por ejemplo, lo que ha hecho Trump últimamente con la prensa, yo creo que ahí sí hay una alerta clara desde sus primeros ataques en el primer gobierno del daño que iba a tener en largo plazo. Yo te diría que los ataques a la prensa directa sí generaron bastante luego una mirada de alerta. ¿O no? Está mirando escépticamente acá. O sea, bueno, y además como la dificultad como lidiaban los medios con personas como Trump. Bueno, pero como resultado de todo esto, y además ahora con un retorno de Donald Trump sumamente empoderado en la Casa Blanca, el mundo en que vivimos hoy día es bien distinto al de hace una década. Tenemos para empezar una China que le disputa la hegemonía a Estados Unidos, incluso en este lado del mundo, o sea, como en el propio continente de Estados Unidos, le está disputando, ha aumentado su presencia comercial, material, política, y ahí la Marilí nos va a contar más. Y lo más paradojal es que mientras Estados Unidos le impone tarifas a medio mundo y adopta políticas proteccionistas, Beijing aparece ahora como el defensor del libre comercio. Sí, es un mundo difícil de entender como no pensábamos que eso iba a terminar siendo así. Bueno, y unos europeos que normalmente siempre tenían una voz que decir, o sea, siempre lo que ellos decían era considerado con bastante interés. Hoy día su voz ha bajado. Son como espectadores de un partido de tenis. Claro. Ahí, un lado para otro. Bueno, ¿y para qué hablar nosotros? Ya, estamos en un planeta en el que Estados Unidos ha renunciado o ha perdido poderes disuasivos. El mismo Estados Unidos ha querido, al igual que las sanciones impuestas por los organismos internacionales, y por lo mismo las fronteras están siendo hoy día mucho más puestas en duda. Rusia invadió Ucrania, y ni las sanciones de la OTAN, ni las sanciones de los distintos países, ni la OTAN la han intimidado, ahí sigue la guerra. Donald Trump quiere comprar Groenlandia. O sea, y habla de Canadá como el Estado 51. Las tensiones entre China y Taiwán solo se han ido acrecentando. ¿Para qué hablar de lo que está pasando entre Pakistán y la India por el territorio en disputa que tienen en Cachemira? Y no alcanzamos ya a entrar como en el Medio Oriente, con todos los efectos que ha tenido la guerra de Israel-Palestina. O sea, como que hoy día las fronteras están siendo puestas mucho más en duda de lo que ocurrió durante todas las últimas décadas. Entonces, el mundo de hoy y el que viene es más peligroso, y los países no alineados como Chile, que tienen a China como primer socio comercial y a Estados Unidos como segundo,
están y van a seguir estando sumamente tensionados. Estamos en una semana en que el presidente Boric va a viajar a China. Ayer está como expectación sobre lo que puede ocurrir. Bueno, y nuestro país, como me hacía ver Juan Pablo Toro, director de Atenalab, se ha vuelto interesante para las potencias, por algunas razones. Una, su cercanía a la Antártica, ya que es como la próxima frontera. Entonces, eso nos hace muy interesante. Dos, por su acceso a minerales estratégicos, ya no necesariamente por razones de la transición energética, sino que también por razones de seguridad y también, bueno, por nuestro cielo. Nuestra capacidad de observación. Hemos visto la última semana la disputa que hay por la intención de China de construir un observatorio acá en nuestro país. Así que hay que estar muy atento a la llegada del nuevo embajador estadounidense, porque el candidato a hacerlo, que probablemente va a recibir, todavía no recibe la aprobación, pero todo indica que debería ocurrir, Brandon Yat, durante su sesión de confirmación en el Senado de Estados Unidos, aseguró que una de sus prioridades va a ser restringir el acceso de China a los recursos estratégicos chilenos. Lo dijo así. El Comité de Relaciones Exteriores todavía no vota su confirmación, pero se está viendo en el Senado y está en el aire, pero podría ocurrir en cualquier momento. Y ya dijo que con qué intenciones viene. Hay quienes piensan que esto se parece mucho al periodo entre guerras, durante el cual Chile tuvo que hacer como malabarismo para mantenerse neutral. Pero además, más allá de hacer equilibrismo entre las dos potencias dominantes y nuestros socios comerciales, un mundo donde no hay organismos internacionales empoderados, bueno, la tentación de saltarse la norma es mucho mayor. De tantear si está la posibilidad para hacer arremetidas sobre viejas contiendas, es mayor. Claro. Lo estamos viendo en estos días donde se acrecientan otras tensiones, ¿no? Lo que tú señalabas, lo que sucede en Rusia, lo mira China y dice, bueno, si a Rusia está haciendo esto, bueno, ¿qué puedo hacer yo también con Taiwán si mañana tengo una ofensiva? Lo estamos viendo en Pakistán, India, por ejemplo, también, si no hay un ordenamiento mundial que nos lleve al orden. Entonces, claro, como que todo el mundo experimenta si no está pasando nada, si no hay intervención fuerza. Claro. Cuando tú hablas de entreguerra, sí, no sé cuál sería la diferencia en cuanto a esa inutilidad que se ven de las instituciones, porque entre guerras también, bueno, cayó la Sociedad de las Naciones, la Liga de las Naciones, y bueno, y ahí se llegó a la ONU. Pero no sé si esto en un periodo más largo es cíclico. Bueno, y no solamente. Claro, y ahora financieramente es interesante porque entre guerras también hubo toda una de las peores crisis financieras que han habido en la historia de la humanidad. Y fue en parte porque las instituciones no funcionaron. O sea, hasta ahora hemos tenido un sistema financiero que está más o menos todavía regido. A nivel financiero no habido está estresado, pero funciona. Por falta de crecimiento, porque pasó lo de la pandemia, etcétera, pero todavía funciona el sistema de pago internacional, funciona en los bancos centrales como entes rectores. Claro. Pero eso todavía es más estable. Así que hay que mirar. Ya que hablan ustedes de las instituciones, porque ¿cómo se vive? ¿Cómo se aborda un mundo sin reglas? Bueno, en este contexto tan delicado, la Cancillería hoy día tiene un rol más importante que nunca, porque se necesita gente que sepa mucho negociar, que sepa que está pisando huevo, y no solo eso, sino que posiblemente una Cancillería que tenga como más competencias para poder abordar temas que no son los tradicionales, lo del observatorio, por ponerte un ejemplo. La disputa que hay hoy día por el observatorio que quiere construir China, que Estados Unidos lo mira con malos ojos, son temas como nuevos a los que la Cancillería no estaba acostumbrado. Más alejado de todo lo que es ley, lo que es el papel, lo que es el tratado. Exacto. Entonces se requiere ahí mucha competencia y los especialistas en el área pronostican también que en el escenario en el que estamos entrando va a haber que avanzar como mucho en hacer alianzas temporales, caso a caso, que va a hacer que vamos a tener que ser como muy inteligentes para buscar los aliados caso a caso que se necesitan. También reducir la dependencia, por eso los esfuerzos por abrir nuevos mercados que no sean, que más allá de China y Estados Unidos, el trabajo que se está haciendo con la India, ahora tampoco hay que ser ingenuo. La India sigue siendo un país súper proteccionista, estas cosas no pasan de un día para otro, pero son esfuerzos que hay que hacer. Y como sea, pase lo que pase, los tiempos que vienen se va a requerir estar muy alerta, muy al día, muy informado,
Para eso estamos acá en Tele 13 Radio, vamos a seguir estando los próximos 10 años y ser flexible para poder reaccionar a un escenario confuso y cambiante. Y para eso estamos aquí en las conversaciones reflexionando sobre aquello. ¿Es el desorden que vivimos el nuevo orden mundial? Podría ser como una bajada de todo lo que hemos estado conversando en este primer tema con Angélica Bulnes en este Rat Pack de nuestros 10 años. Ya vamos con Mari Lee, pero corresponde una pausa en este instante. Siga con nosotros, ya regresamos. Estamos de regreso con nuestra programación especial a propósito de nuestros 10 años de vida aquí en Tele 13 Radio y con este Rat Pack 10 años, analizando lo que es este momento y proyectándolo en el tiempo. Mari Lee Luders, vamos a hablar ahora, como lo tenías planteado, de este gigante asiático, China, ¿no? Yo revisé algunos programas que encontré online de la radio, no de los primeros meses, pero encontré algunos extractos en alguna parte y la verdad es que me dio la impresión de que hablábamos muchísimo menos de China. Yo no me acuerdo los últimos 2 años que hayamos tenido algún Rat Pack que yo haya venido donde no hayamos tenido el atento a China o alguna noticia de China. O sea, la verdad es que China ha irrumpido en nuestra agenda de la radio y también en nuestra agenda en Chile de una manera vertiginosa. Yo se los voy a contar ahora, pero quiero partir por una leyenda, porque lo que hice yo fue hablar con gente que ha estado como en la órbita china. Hoy día hay centros de estudio, economistas, mucha gente dedicada a mirar el impacto de China y me salió, 3 personas me mencionaron la misma leyenda, se las quería contar. Esta es una leyenda muy popular china que cuenta con un grupo de peces koi, que son unos blancos con brillantes manchas negras y rojas, son preciosos. Se salieron de su cardumen y nadaron contra la corriente en el río Amarillo, este río largo que cruza China, saltando cascadas y luchando contra obstáculos naturales. Después de un esfuerzo constante y determinado, un koi, un pescado, Solo uno sobrevivió. solo uno, logró llegar a la cima de la cascada, donde fue transformado por los dioses en un majestuoso dragón dorado. Ya. Me gustó tu historia. La leyenda de los koi en el fondo es la perseverancia, disciplina con que China ha entrado en nuestro país y en nuestra región y aparentemente, después de escuchar la coneja hace unos minutos, en todos los lugares del mundo. Hay 3 cosas que se me cruzaron al tratar de sacar una foto entre lo que pasaba hace 10 años y lo que pasa ahora. Uno, las voy a resumir y después podemos entrar más a conversarla, es que el ritmo de relación comercial ha sido vertiginosamente más rápido que el ritmo cultural. Es decir, que la presencia comercial de China en Chile, ya sea como socio, ya sea en lo que usamos todos los días, es mucho más alta de lo que sabemos, entendemos y nos comunicamos con el pueblo chino. Lo segundo es que pasamos hace unos 10, 15 años, hay que ser un poquito más que los 10 años, en percibirnos como socios, como unos potenciales socios de China, a darnos cuenta que quizás estábamos en exceso dependiendo. Pasamos de una relación donde nos parecía bien tener otros socios además de Estados Unidos, Europa y profundizar con China, a darnos cuenta que hoy día es nuestro principal no socio es tan comercial horizontal la relación. y es por mucho. O sea, y 3, los rostros han cambiado. Lo que antes teníamos nosotros un funcionario medio gris en la foto, rígido, hoy día tenemos embajadores elocuentes, por decirlo menos, influencers de los malls chinos. La cara de China en Chile ha cambiado. Así que primero partamos con esta idea de la cercanía cultural que se nos va quedando atrás con la relación comercial. Yo pongo solamente mi caso hoy. Revisé mi ropa y tengo más de la mitad es china. Me vine acá al estudio en un auto chino. Ayer me llegó un paquete chiquitito que era una pieza de un repuesto para un mueble de China. La portada de la segunda ayer era china. La portada de Mall, cuando entré hoy día a este estudio, era sobre los empresarios chinos. Qué y el increíble, litio. ¿eh? Entonces, pero pese a esa contradicción o rareza, conocemos poco de China. Hemos viajado poco a China y conocemos poco a los chinos. Hay un informe reciente que habla que un 60% de los chilenos declaran no conocer a un chino. O sea, haberlos visto en la calle, en la televisión, pero no saber dónde... No haber tenido una relación, una conversación, un un intercambio. intercambio. Imagínense una persona, para una empresa, o sea, una nación que está en todos nuestros ámbitos de la vida. Y eso es porque, en parte, porque hay muy poquitos chinos en Chile. Revisando inmigraciones, hay un informe fresco que salió hace poco, que es Población Migrante de China en Chile. Y miren,
es súper interesante. Entre 2015 y 2024, o sea, casi nuestros 10 años, se ha duplicado la población en China. Uno pensaría, bueno, se ha duplicado, pero los números son bajos, en torno a 14.000. O sea, habría 14.000 chinos en Chile que caben en 7 megatorres en Santiago Centro. Eso es lo que hay de chinos viviendo en Chile. Algunos números hablan de 20.000, pero así todos siguen siendo números mucho más bajos si consideramos que hay 670.000 venezolanos, 260.000 peruanos y así puedo seguir. Claro. O sea, la cantidad de chinos viviendo en Chile es muy baja. Y buscando la perspectiva ha sido baja y lenta en aumentar. Hay registros de hace, en el fondo, 100 años, donde había... No, claro, 100 años había 1.000 chinos. Después se duplicó a 2.000 20 años después. Después estuvo estable casi todo el siglo. Y hoy día uno ve que tampoco hay un dinamismo, está creciendo, pero no un dinamismo fuerte. Piensen que en una década se han solicitado 25.000 residencias temporales. Eso es lo que le ha llegado de petición. Solo hay 141 nacionalizaciones en 10 años. O sea, estamos hablando de números bajitos. Bajo. Súper bajo. Y lo que sí es una noticia positiva es que la percepción, a pesar de que uno muchas veces escucha otras cosas, es que las personas, los chilenos, tienen una postura favorable y muy favorable a China en un 40%, según un informe realizado por la ICLAC. Se les preguntó qué es lo primero que se le viene a la mente. ¿Qué creen ustedes? Los moles. ¿La ropa? ¿No? ¿La comida? Potencia. Ah, potencia. Potencia, comercio, comunismo y comida. Mira, pero con una percepción favorable. O sea, en el fondo hay una especie de admiración a este concepto de potencia. Se fijan que es interesante porque yo hubiera pensado lo mismo. Quizás que lo tengo fresco porque ha habido como un aviso en los diarios estos días sobre los malls chinos. Sí. Pero lo interesante de esto es que estamos lejos todavía de tener un conocimiento de ello. O sea, no sé cuántas palabras no sabemos. Pero mira qué interesante que haya sido potencia, me sorprendió. A mí también. No, a mí también. Sí, me pero, ¿qué cuántas palabras? No es que no crea que son una potencia, pero que lo primero que le salte a la gente sea eso. Es que claro, porque tal vez uno pensando en los otros tiempos, si tú hacías esa misma pregunta a Estados Unidos, ahí sí que yo te digo si potencia. Claro. Imperio. Claro, pero ha permeado más fuerte. Mira. ¿Cuántas palabras no sabemos en China? Yo sé saludar y decir gracias. Y ahí quedo. No, yo nada. Nada. La semana pasada fui a la embajada de China y ahí el embajador chino nos dijo algunas palabras que teníamos. Ni hao ma, sheshe, gracias, pero es muy poquito, en verdad. Sí. Vamos por el punto 2. Cuando le pregunté a los expertos ahora cómo el fondo... ¿qué otros fenómenos han dado estos 10 años y hay que ver para adelante? Dicen que la influencia comercial y de inversiones en Chile ha sido explosiva y que eso es una cosa que hay que mirar porque el debate se abre y se cierra, pero se ha acelerado. Estos últimos meses hemos visto cómo cada 2 o 3 meses tenemos una polémica por algún tipo de problema comercial o alguna inversión grande china, o como estamos viendo ahora por las inversiones en litio, como vimos por el acero. O sea, se están acelerando las tensiones de haber crecido tan fuerte en esta relación tan rápido. Les voy a decir una cifra que refleja todo esto. El intercambio con China entre 2022, o sea, 2002 y 2022, o sea, en 20 años, creció 4,6 veces. Perdón, súper mal. Me equivoqué en todos los números. No, estoy pésimo. No, porque al revés. Es una cifra así. No. Es que esto es por los 10 años, mucho cansancio, son muchos años, son muchos Rat Pack, ya no. El comercio con el mundo de Chile creció 4,6 veces en esos 20 años. Ya. Y el intercambio con China, 20 veces. Claro. Entonces es muy vertiginoso. Pasamos de que China fuera un socio comercial a ser el socio. Piensen que según el anuario estadístico de aduana, lo encontré el de 2015, que es como un anuario para buscar, el comercio exterior de Chile se concentraba principalmente en Asia, con un 43%, pero como un todo. Incluía China, India, etcétera, y Estados Unidos un 39%. O sea, eran casi pares, pero incluyendo a otros. Hoy día, después del TLC de 2006 y de... Que ya en el fondo partió antes de esto, pero tomó mucha fuerza, y las memorándum, etcétera. Hoy día solamente China tiene un 40% como socio comercial y se va alejando de Estados Unidos. Solamente el 16% de las exportaciones chilenas van a Estados Unidos. Cuando uno le pregunta a las personas quiénes son los principales socios, te dicen Estados Unidos, Europa y China. No es así. China está
muy adelante. Claro, y uno es el primer socio y otro es el segundo, pero la distancia entre primero y segundo es grande. Es enorme y es cada vez más. Hay dos ejemplos que son como los niños símbolos, así como el Trump que decías tú después. Bueno, niños símbolos. Uno, en los autos chinos. Los autos chinos ya representan 1/3 del mercado. Hay 25 marcas disponibles y el primer auto chino fue el 2007. Entonces, piénsenlo rápido. Que entró. ¿Cuántas marcas? 25 disponibles. Hay 25 disponibles. Hay algunas que han ido cambiando, pero hay 25 hoy día. Wow. Tú quieres salir al mercado. Y son 1/3 de los autos que se venden. Y eso es rápido. Y los malls, ¿para qué decir? Los malls, eso ha sido vertiginoso porque increíble, hace 10 años el comercio chino estaba en Makes o en Patronato y eran principalmente importadores que vendían a feriantes o dueños de comercios más chicos. 10 años después tienen multicadenas, o sea, tienen multitiendas. Hasta el año 2019, yo te diría, como hasta la pandemia, empezaban a proliferar uno que otro mall, pero ahora está lleno de mall chino. Providencia se ha llenado de mall chino. En Chile, el 56% de las personas vivimos a menos de 10 cuadras de un mall chino en las zonas urbanas. Imagínense. O sea, tenemos todo, o sea, la mitad de nosotros tenemos a 10 cuadras un mall chino. Hay algunos en lugares altamente valorados, como el Falabella de Ricardo Lyon, que es simbólico. Cambiar un Falabella. Claro. Ahora se llama Lida Center, tiene 11.000 metros cuadrados, o un Alice Store que se instaló en el local que dejó el Unimark en Vitacura vacío, que es gigante. Ya no son un comercio, son una categoría. Y en los pueblos chicos, Marilí, los malls chinos cumplen una función muy importante. Como ocupan un lugar importante en lugares un lugar chicos. importante, y además es una categoría, o sea, ya no, uno habla del mall chino sabiendo qué vas a encontrar ahí. Cuando la gente que trabaja en retail dice, cuando tú tienes una categoría es que las personas ya entienden lo que van a encontrar, y lo que entienden no es que van a encontrar cosas baratas, sino que van a encontrar multiplicidad de productos, que hay varios pisos, que hay muchos que tienen incluso línea blanca. Se transformaron en el fondo en ya una alternativa a supermercados, multitiendas, tiendas de marca, etcétera. Los locales son la punta del iceberg y la verdad es que hay una industria competitiva y grupos económicos que se han ido tan debajo de los malls chinos, y yo creo que eso es lo que va a venir los próximos 10 años. Va a ser cómo estas personas que hoy día no reconocemos, no las tenemos identificadas como figuras en el ámbito empresarial, hay que ver cuánto salen a la luz y cuánto se integran al ecosistema empresarial en Chile. Hay algunas cadenas como Alistor que tiene 30 locales de ese tamaño. O sea, es lo mismo que una cadena de las más pequeñitas de retail tradicional chileno. Sus dueños llegaron casi todos después del 2010 a Chile. O sea, son recién llegados y empezaron a generar redes familiares. Suelen ser discretos, pero ya hay varios que están identificando a poco. Después les voy a contar de uno que es el más genial de todo, que es un celebrity en TikTok, pero para que vean en el fondo cómo ha cambiado el perfil. Y veamos las inversiones. Acá también es importante, más que la cantidad, quién invierte. Hace 10 años y 20 años, la inversión china era testimonial, se decía. O sea, tenían algunas inversiones, pero eran pequeñas. Pero se empezó a acelerar y hoy día son importantes en todo lo que es energético, litio, tecnología, y están empezando a comprar tierras agrícolas de manera importante. De eso es súper interesante porque no fui capaz de encontrar ni un tipo de proyección de la cantidad de tierras que tienen en el ámbito agrícola. Y eso es un dato que yo creo que va a empezar a salir a la luz, como está saliendo a la luz ya el impacto que tienen a nivel de las eléctricas. La China, State Grid, que es estatal, compró Sempra Energy y CGE, y hoy día tiene un 50% de los clientes eléctricos de zonas importantes del país. Entonces, yo creo que ahí viene, la fase que va a venir va a ser empezar a identificar, limpiar estas sociedades y ver quiénes están detrás y cuantificar en áreas que no son tan fáciles de cuantificar como es la propiedad de la tierra. Entonces, en algunas de los... Bien importante, sí, porque para calibrar el nivel de influencia que tiene China, sobre todo por el tipo de país que es. Y saber en qué ámbitos están. Bueno, varios de los expertos me dijeron que una de las cosas importantes que tenía que venir era tratar de empezar a tener estas bases de datos un poco más exactas de los dueños, que en el caso chino son difíciles por el tipo de sociedad. Así que viene eso. Y lo otro que viene en términos de inversiones y comercial se está empezando a instalar, y es un tema de discusión importante, es cuánto todo este impacto comercial y de inversiones está transformándose en lo que llaman
poder afilado, que es un poder en el fondo de persuasión de las élites, de negociación política conveniente, que es lo que la Coneja estaba diciendo, que en el fondo vamos a tener cómo movernos. La pregunta es cuánto de lo que ha impactado comercialmente y de inversión está llegando a otros ámbitos. Y ahí hay un índice que es el Double Think Tank Lab, que mide los países más influidos por Pekín, que en el fondo que va más allá de lo comercial, que es una combinación entre economía, política y medios de comunicación. Entonces ya te habla el fondo de una cosa. Y Chile es uno de los 15 países del mundo más influidos por Pekín. ¿En serio? El 2022. No está todavía actualizado, pero a 2022 que ya te habla de algo interesante. Pero hay una especie de fenómeno de inercia y dos bandos que se empiezan a formar. Un grupo dice que es beneficioso y otro grupo dice que la verdad de las cosas es que tenemos que mantener las distancias. Y ahí encontré dos miradas, dos mujeres jóvenes que es interesante. Una, Sasha Hanning, es una chilena que vive en Japón, que es experta en temas internacionales, que escribió un paper recién, que dice que los diplomáticos chinos se han referido a las relaciones comerciales para lanzar advertencias directas y exigir a Chile que tome determinadas posturas, y que hay que mirar eso. O sea, que directamente están usando sus herramientas comerciales para mover la política chilena. Y por el contrario, hace unos días salió una columna de Marcela Vera, que es de la Universidad de Santiago, que dice el sueño chino, perdón, y se pregunta ¿qué requiere entonces Chile para poder desarrollar una relación no solo comercial con la República Popular China? Y dice, una de las cosas es partir por respetar sus símbolos, entenderlos. Vale la pena, en el fondo, dejarse prejuiciar por algunas acusaciones. Entonces es interesante como también culturalmente hay este debate de cuánto hay. Y para finalizar, que es lo que yo encuentro que es lo más vertiginoso de todo, que no tiene número, pero es vertiginoso, es cómo han cambiado los rostros de China. Los embajadores chinos, ¿alguien se acuerda de algún embajador chino en los últimos? O sea, salvo el último, pero en los últimos, hace 30 años, 20 años. El último y el penúltimo. El último y el penúltimo. Claro, el actual y el último. Que son justo que justo de lo que hemos hablado en esta radio. Claro, exactamente. Que fue el embajador anterior, que además se empezaron a ser bien conocidos por las cartas al Mercurio que mandaban. Ellos partieron con las cartas del Mercurio. Claro. Y han escalado directamente a cartas mucho más duras. Hemos visto al poderoso actual embajador que hace unos días tuvo una carta muy dura contra una periodista chilena. No quiero ni repetir lo que dijo porque creo que eso es como revictimizar. No, sí lo hemos comentado acá. Ah, sí. Sí, además que Karina Ensperger, que fue la aludida, también respondió. Sí. No, de todas maneras, lo que yo quiero decir es que la carta era una carta de un tono que nos había imaginado un funcionario. No, fue muy duro. Y eso ha ido escalando. Los embajadores chinos hoy día dan entrevistas cuando consideran que los intereses de su país están afectados. Te digo, la semana pasada yo estuve en la embajada china, nunca había ido, porque convocaron a distintos medios dijeron, hay tantas preguntas con respecto a la central Rucalhue, el observatorio, los aranceles, una serie de cosas, que convocaron y llegaron un montón de medios. Fue una conferencia de 2 horas, contestaron muchas preguntas, fue bien interesante. Pero imagínate el cambio en el manejo comunicacional. O sea, estos embajadores que no solamente no están escondidos, sino que llaman a su casa, a los medios, y le responden directamente, mandan cartas, hacen entrevistas. Esa es una cosa súper interesante y es muy lejana a esa foto que teníamos todos en la imagen de todos estos señores con traje grises en los cónclaves que tienen en China para los planes quinquenales. Entonces, eso ha sido un cambio importante. Y el otro cambio importante es que sí, los empresarios en China no son conocidos, pero hemos tenido algunos que han saltado a la luz, como este caso muy bullado y que ahora ha pasado a segundo plano, pero estuvimos con ese caso como 2 meses arriba de la agenda, que es Boyang, este supuesto empresario chino amigo de la diputada Carol Cariola. Claro. Entonces eso es algo también diferente, hasta ahora no nos hayan aparecido empresarios chinos en ese tipo de cosas. Y lo más curioso es que también tenemos el rostro reality. Hay uno de los socios de una de las cadenas de mall, es un influencer en TikTok impresionante, que baila, llama a comprar, que interviene en debate. Entonces tenemos también este otro lado que nos muestra una variedad diferente. Qué interesante, ¿eh? El cambio que se ha producido Es en increíble. el relato. Es que, claro, uno todas estas cosas cuando las va viendo de manera parcializada, claro, pero cuando lo conecta todo en el relato como que tú has hecho, es increíble porque te deja pensando y justamente te das cuenta de ese cambio notable que ha habido en estos últimos 10 años que estamos analizando a propósito de la vida de nuestra emisora.
¿Y lo ideológico? ¿Lo ideológico ha jugado un papel para los negocios? Eso siempre ha estado allí en la duda, porque, claro, al principio tal vez sí, después no, después entendiendo estratégicamente lo que estaba sucediendo con Estados Unidos, nuevos mercados, nuevos negocios, oportunidades, pero esa cosa se toma siempre con pinza. Claro, ahí está lo que yo les comentaba, que es súper interesante para lo que viene adelante, es que tengamos claridad de la propiedad de las empresas chinas. Y que tengamos claridad, por ejemplo, en el caso de State Grid, que es la que se compró CGE, es una empresa estatal, que tú te metes en la página y el CEO y todos los gerentes dicen además su cargo en la empresa y miembro del Partido Comunista en tal comité. Entonces, yo creo que parte de lo que nos falta ahora es ver aquellas empresas que son estatales y que pueden tener, digamos, el poder político, a cuáles aquellas son privadas. Ahora, ahí Marily se habla harto, un tema que a mí me pareció harto, la importancia como del screening de inversiones, como avanzar en eso, o sea, como tener más claridad sobre quiénes están invirtiendo acá en Chile, quién está detrás de las empresas, yo creo qué intereses estratégicos afectan. Ahora, eso debería estar para todas las inversiones, debería ser siempre. Sí, no solo para la China. Sin embargo, ahí tienes dos problemas. Uno, que la coyuntura no nos ayuda, porque en el fondo lo único que queremos es tener inversiones ahora. Entonces, difícilmente va a haber, o sea, el movimiento se trata de abrir la inversión y que entren inversiones, versus en el fondo en un momento que tú puedes querer tener espacio para poder elegir, digamos. Y lo segundo es que también yo creo que es bien interesante, es que en el caso de China nos falta esa cosa cultural de cercanía. O sea, aunque nosotros nos digan el nombre de la sociedad, aunque nos digan el nombre del dueño, entendemos poco. O sea, por ejemplo, Estados Unidos, las empresas son sumamente abiertas, tienen páginas web con toda la información, todas las empresas aparecen en los medios, tú puedes rastrear un poco quién es quién. Reportear empresas chinas, de verdad, es súper difícil. Yo he tratado algunas veces para el Rat Pack y me cuesta mucho. Y además con la brecha idiomática también. O sea, por más que ChatGPT colabore, la inteligencia artificial, pero ahora, el punto ahora yo creo que es evitar demonizar, porque puede haber inversión súper buena, pero tener claro quién está invirtiendo en tu país. Por lo menos saberlo, ¿no? Tener esa claridad. Pero es muy interesante. Además, ahora conectando los dos temas de nuestro Rat Pack especial en el día de hoy, que tienen vasos comunicantes absolutamente en este nuevo orden, y entonces cómo nos paramos en este mundo, quiénes son nuestros socios, cómo nos relacionamos con ellos, cómo mantenemos este equilibrio. Somos el jamón del sándwich. Exactamente. Nunca mejor dicho. Pero a mí me gusta el jamón del sándwich. Tiempos interesantes. No puedo dejar de decir esa obviedad. Sí, pero también Chile siempre, históricamente, se ha beneficiado cuando ha sido un país abierto. Entonces, hay que también pensar en que el ser abiertos tiene muchísimas ventajas a la larga. Lo que pasa es que es difícil cuando pasan cosas como las que están pasando, pero a la larga, un comercio abierto es lo que le ha permitido a Chile crecer. Nuestro Rat Pack especial del día de hoy, con mucho cariño como siempre para ustedes, pero con esta ocasión especial de nuestros 10 años que estamos celebrando, deteniéndonos con más tiempo en las conversaciones actuales, pero también proyectando el futuro. Marily Lueders, Angélica Bulnes, un placer como siempre. Muchas gracias. Y gracias a todos los que han estado escuchando. A ustedes, amigos, como siempre, muchas gracias por estos 10 años y que vengan muchos más.